Bienvenidos todos. Recuerden que estamos viendo los medios por los cuales se puede extinguir el acto administrativo. En la lección anterior vimos los medios normales, hablábamos del cumplimiento o de la ejecución forzosa, y lo que veremos el día de hoy son los medios anormales, es decir, los que no ocurren con tanta frecuencia, que no son tan comunes, que no son tan ordinarios para que los podamos encontrar dentro de la administración pública, pero por supuesto que son mecanismos o medios para concluir o extinguir lo que son los efectos del acto administrativo. Entonces vamos por favor a la página 207, en el punto 39.5, dice lo siguiente: medios anormales. En los siguientes parágrafos habremos de describir los medios anormales de extinción de los actos administrativos, que de acuerdo con el programa de estudio que estamos siguiendo son la revocación, la rescisión, la prescripción, la caducidad, el término, la condición, la renuncia de derechos, la falta de algún elemento o requisito del acto, irregularidades, la resolución a un recurso administrativo, la sentencia del tribunal administrativo y el fallo favorable al particular en juicio de amparo. Bueno, entonces, todo ese listado que nos menciona aquí el autor son los medios anormales para extinguir un acto administrativo, y vamos a comenzar precisamente con la revocación. Revocación administrativa. La mayoría de los autores que tratan la revocación administrativa están de acuerdo en que existe gran confusión en su empleo tanto en la doctrina como en la ley. La revocación hace cesar los efectos jurídicos de un acto válido por convenir así a quien lo produjo. Existe tanto en derecho público como en privado. Bueno, la revocación administrativa. Va a empezar el autor aquí por distinguirlo de lo que es la parte del proceso judicial de lo que es el proceso administrativo. Y dice acá: los problemas que suscita la revocación administrativa son los siguientes. Uno, de carácter terminológico, al confundírsele con la anulación de un acto irregular o con algún medio de defensa que los particulares posean para impugnar aquellos actos que consideren lesivos a su interés, recurso de revocación. Nuestra legislación acostumbra a usar en este último sentido el vocablo revocación, desde luego de forma inadecuada. Y el segundo problema gira en torno a qué actos pueden revocarse y con qué alcances. Bueno, para que sea fácil de entender, en el siguiente párrafo que voy a leer, está aquí en el texto, voy a ir colocando o mencionando un ejemplo de las solicitudes y entregas de proyectos que se dan anteriormente era la SAGARPA, hoy es la Secretaría de Desarrollo Rural a nivel nacional, a nivel federal, donde vamos a ver los procedimientos de cómo se entregan precisamente estos diferentes proyectos a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, y dentro de ese proceso vamos a ver cómo podría operar la revocación administrativa. Bueno, el siguiente párrafo dice: indiquemos algunos puntos importantes acerca de la revocación administrativa. Esta forma de extinción implica dejar sin efecto un acto válido, es decir, el acto administrativo que va a quedar sin efecto es válido, es decir, está conforme a derecho, primer punto. Debe decidirla una autoridad competente, bueno, eso es más que obvio, ¿no? En ejercicio de sus facultades, ha de estar prevista en la ley. Se emite de oficio, nunca a petición del gobernado, y esto es algo muy importante. Se va a revocar, es decir, se va a echar para atrás un acto administrativo válido, conforme a derecho, si no hay ningún problema, la autoridad que lo emitió es la correspondiente y no va a ser a petición del gobernado, va a ser de oficio, es decir, la misma autoridad es la que dice ese acto válido va para atrás. Continuamos con las siguientes características. No debe causar perjuicio al particular, y esto es lo principal. El acto válido que estoy echando para atrás como autoridad de oficio, porque tú no lo estás solicitando, no te va a perjudicar. Y sigue diciendo: recae sobre un acto que no ha agotado sus efectos, es decir, ese acto que yo estoy emitiendo no te debe causar ningún daño a ti, pero tampoco debe haber concluido los efectos para los cuales fue creado. Y por último dice: obedece a una causa de conveniencia al interés público, constituye un nuevo acto administrativo, es decir, te voy a cancelar, te voy a dejar sin efecto un acto administrativo, no te voy a dañar. Ese acto que estoy dejando sin efecto aún no ha terminado de realizarse, es decir, los efectos todavía están en ese momento, pero como dice acá, es por conveniencia del interés público y al final de cuentas tengo que emitir un nuevo acto administrativo. Todo esto lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Los nombres han variado
de sexenio en sexenio, pero siempre los proyectos que se dan a través de las secretarías que se dedican al tema de la agricultura, la ganadería, pesca, hoy Secretaría de Desarrollo Rural, antes Zagarpa, tienen un mecanismo en el cual el productor, el agricultor, campesino, pescador, ganadero, solicita un proyecto a principios de año, es decir, presenta un expediente en donde está solicitando un proyecto. Puede ser para, no sé, ganadería o agricultura, pesca, etcétera, lo que ellos estén solicitando. Ese proyecto se recibe en ventanilla por parte de la dependencia federal y de manera concurrente también por las dependencias estatales que se dediquen a lo mismo, la Secretaría del Campo o el nombre que tenga en cada una de las entidades federativas. Y ahí va a haber un grupo de técnicos que van a hacer un análisis precisamente de ese proyecto. Una vez que es analizado, a mediados de año, tiene que haber un listado que va a emitir la Secretaría a nivel federal, en la que dirá que después de revisar todos los proyectos, los mejores calificados son, y los van enlistando, ¿no?, del 1 hasta donde llegue, y que el presupuesto va a alcanzar para darle ese proyecto y empiezan a decir el proyecto 1, el proyecto 2, 3, hasta donde el recurso dé. Bueno, entonces, entendiendo que ese proyecto 1, 2, 3, etcétera, tiene ya una fuente de financiamiento por parte del Estado para que se pueda llevar a cabo, viene el siguiente paso, que es notificarle por escrito al productor, ¿sí? Se le va a hacer un documento en el cual le va a notificar la Secretaría de Desarrollo Rural que dentro del programa Apoyos Productivos, Alianza, como le hayan llamado y como se llamen en la actualidad, el nombre va variando, pero generalmente siempre es el mismo esquema. Se le otorga el apoyo por parte de la federación para que eche a andar su proyecto de, no sé, puede ser un proyecto de bebederos para el ganado, de estanques acuícolas, dependiendo de lo que estén solicitando. Vamos a pensar que el proyecto que estaba solicitando esta persona era por $500,000, pero bajo el esquema o la política pública del gobierno dicen, ¿sabes qué? Si doy un proyecto de $500,000, pues sí, voy a beneficiar a alguien, va a trabajar y lo va a hacer bien, pero si en lugar de dar de $500,000 yo lo doy por $250,000, es decir, y lo único que vamos a hacer es ajustar el proyecto a la mitad de los objetivos, yo con los otros $250,000 puedo apoyar a otro productor, y entonces voy a generar el mismo volumen de alimentos, pero apoyando más productores. Entonces, bajo esa lógica, ese compromiso social de un gobierno, pues sí, bueno, apoyo más productores con un poco de menos recursos, pero voy a generar la misma cantidad de alimento, porque a fin de cuentas es para lo mismo. Y le digo al productor, ¿sabes qué? Pediste un proyecto por $500,000, pero te lo voy a autorizar solo por $250,000, por lo tanto hay que adecuarlo. Ok, entonces adecúan el proyecto, $250,000, se lo notifican por escrito y le dicen, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Rural, a través de la subsecretaría tal, y van colocando todos los artículos que le dan la facultad al subsecretario o al director, a quien vaya a firmar, que se le está otorgando al productor fulanito de tal un proyecto por $250,000 para echarlo a andar. Ya le notificaron ahí, en ese momento, al productor que ya tiene $250,000 para echarlo a andar, y que también ahí le establecerá, ¿no?, que a partir del mes de septiembre tiene que esos recursos ponerlos a trabajar en el proyecto que él dijo, ¿no? Ok, entonces tendrá que comprar los materiales, facturarlos, comprobar con facturas que ya tiene los materiales, con fotografías, y que ya está echando a andar el proyecto. Generalmente te lo dan primero en un 50%, demuestras que está funcionando, luego te dan el otro 50%, concluyes el proyecto, mandas fotografías por ahí del mes de octubre, noviembre, de que ya concluyó, para que en diciembre el proyecto sea exitoso y se pueda requisitar que los recursos que el Estado dio están trabajando ya en beneficio de los ciudadanos. Eso sería lo idóneo, ¿no? Y perfecto, así quedaría ya establecido el proyecto y evaluado al final del año. El asunto está, para efecto de ver el tema de la revocación administrativa, que vamos a pensar que una persona, el que fuera, recibe efectivamente su notificación en donde le dicen, aquí está un proyecto por $250,000 para que lo eches a andar. Es notificado, al igual que el resto de los que salieron beneficiados, pero cuando lo empieza a trabajar de repente, o cuando lo va a empezar a trabajar, esta persona dice, ya no tengo las fuerzas para trabajar en el campo,
ya estoy muy grande o ya caí en desánimo, la razón que ustedes quieran, pero al final de cuentas él dice, ya no quiero trabajarlo. Pero también comete el error de que no notifica inmediatamente a la autoridad de que ese dinero que le acaban de depositar, pues no lo quiere utilizar. Entonces, lo que acontece es que mientras todos van trabajando de manera correcta, hay un proyecto que se está atrasando porque no se está echando a andar. Y lo más grave es que el productor ya decidió no echarlo a andar. Por lo tanto, ese dinero, si no se distribuye entre alguien más, al final del año va a quedar como un dinero que se tuvo y fue inoperante. Se conoce como subejercicio. Y recuerden que si algo hemos criticado mucho precisamente a los gobiernos es que si hay dinero y no lo ponen a trabajar, pues con tanta pobreza en este país, lo que hay son malos funcionarios que no saben hacer precisamente ejecutar esos recursos. Entonces la idea aquí es que las autoridades, en cuanto detecten eso, pues soliciten el regreso del recurso y se le distribuye a alguien que quiere trabajar. Entonces vamos a pensar que derivado de que esta persona dijo, yo no quiero hacer el proyecto, ya definitivamente no lo quiero, llega y le dice precisamente a la autoridad, ¿saben qué? Les agradezco mucho, pero no voy a hacer el proyecto, por lo tanto no necesito el dinero. Vamos a pensar que eso ya fue por ahí del mes de septiembre, octubre, cuando todos los demás ya van avanzados, todos los demás proyectos, y la autoridad tiene un problema porque hay 250,000 pesos que fueron asignados y que no los quisieron, y ahora hay que buscar un productor que sí lo quiera para hacerlo trabajar. Pero el problema que tiene es que ya está muy avanzado el tiempo, entonces necesita un productor que esté con las pilas bien puestas para echarlo a andar. Y es entonces cuando recuerdan que uno de los productores había solicitado un proyecto por $500,000 y solo se le dio por 250,000 pesos. Y lo que están teniendo ellos ahorita por distribuir por la devolución de este señor son 250,000 pesos. Entonces, lo que ellos deciden hacer es notificarle a este productor que originalmente había pedido un proyecto de $500,000 de pesos, que ya tienen los 250,000 pesos que necesitaba él originalmente para hacer su proyecto. La conveniencia es de que él ya tenía un proyecto, ya tenía miras para trabajar eso, la misma autoridad lo había recortado a 250 para beneficiar a más, pero ahorita por el tiempo que queda se necesita un productor que sea exitoso, que no les vaya a quedar nuevamente mal. Entonces la autoridad decide que a él se le van a dar esos 250,000 pesos que están ahorita sobrando, si lo quieren ver así. Pero como ya fue notificado por un proyecto de 250,000 pesos, tiene que revocarse el acto administrativo que sirvió como notificación del primer proyecto de 250,000 pesos. Y le van a decir que el primer proyecto, el que estaba por 250,000 pesos, va a quedar revocado. ¿Fue una autoridad competente a través de un funcionario facultado el que la notificó? Sí. ¿Era un acto válido? Sí, porque estaba conforme a derecho. Sin embargo, le vas a revocar como autoridad a esta persona un acto que le daba 250,000, porque ahora le vas a emitir uno nuevo que le va a dar 500,000. Entonces, no es en perjuicio del gobernado, al contrario, ese es un beneficio. ¿No ha terminado de surtir sus efectos el primer acto? No, porque no has llegado a diciembre cuando concluyas el proyecto, por lo tanto todavía estás en la oportunidad de, en este caso, mejorar el proyecto. ¿Y es en aras del interés público? Sí, porque si no, esos 250,000 pesos iban a quedar inoperantes y en lugar de producir alimentos se iba a convertir en dinero que iba a estar ahí estacionado, estancado, sin hacerlo producir en beneficio del país, y en este caso de la alimentación. Entonces vemos que en el ejemplo que puse, el acto que queda revocado era un acto válido, porque te habían notificado un proyecto por 250,000, era válido. ¿Estaba otorgado por autoridad competente y funcionario facultado? Sí. Sin embargo, en el momento en que es revocado, es decir, es echado para atrás, no te están afectando los derechos como gobernado. ¿Por qué? Porque viene un nuevo acto que te va a beneficiar. En lugar de darte 250,000, te va a dar 500,000. Ya no ha terminado de surtir sus efectos, no, porque el proyecto está todavía, estamos en el proceso de septiembre, octubre, y es hasta diciembre que se debe concluir. Entonces tienes la oportunidad de, trabajando rápido, invertir esos 250,000 pesos más. Por lo tanto, el primer acto no había terminado de surtir sus efectos. Y es en beneficio del interés público, porque lo que vas a generar es alimento, y si no hacías esto como autoridad, simple y sencillamente era dinero que iba a quedar estancado. Ahora, si se dan cuenta, no lo pidió el gobernado. Es la misma autoridad que de oficio dice, dénsele a fulanito de tal para que se trabaje y produzcamos el alimento. Entonces, ahí estamos en presencia de la revocación administrativa, que cumple todos los requisitos que se nos maneja acá. No afectar al ciudadano,
es de oficio, no ha terminado de surtir sus efectos. ¿Era un acto válido? Sí, no estaba viciado, simplemente como viene algo mejor que le puedo otorgar al gobernado, entonces tengo que revocar el primero y le tengo que dar una nueva notificación en donde ya le digo que ya no es de 250, sino que es de 500,000 pesos y por lo tanto está emitiéndose un nuevo acto administrativo que deja sin efecto el anterior. Esa es la revocación administrativa. Por supuesto, ahí se está extinguiendo los efectos del primer acto, pero al haber uno nuevo, bueno, se tendrán que llevar a cabo estos efectos del segundo acto administrativo, pero repito, es en beneficio del ciudadano y no a petición de parte, no es a petición de él, es de oficio por parte de la autoridad. La rescisión, aquí habla el autor de que la rescisión, si estamos en presencia de una de las características del acto administrativo, el ser unilateral, la rescisión no puede operar, porque la rescisión solamente se da cuando hay un tema de bilateralidad, cuando hay un pacto de voluntades o dos voluntades llegando a acuerdos. Pero si el acto administrativo es unilateral, como lo dice una de sus características, entonces no puede operar la rescisión. Sin embargo, el autor deja ahí nada más una pequeña puerta de lo que sería la rescisión respecto a lo que serían los contratos que celebra el Poder Ejecutivo, pero no necesariamente lo va a identificar como un acto administrativo. En cuanto a la prescripción y la caducidad, recuerden, ustedes ya han visto el tema de la prescripción y caducidad, estamos hablando de tiempos que pasan y que hacen que tú pierdas el derecho a algo. En el caso de la prescripción dice lo siguiente: es un medio de adquirir derechos o liberarse de obligaciones por el transcurso del tiempo conforme a las modalidades que fije la ley. Esta figura tiene aplicación en derecho administrativo a propósito del acto cuya extinción por medios excepcionales se viene describiendo, por ejemplo, en materia fiscal. Bueno, si alguno de ustedes decide trabajar en materia fiscal o dedicarse al tema de la seguridad social, se van a dar cuenta que la autoridad tiene cierto tiempo para poder realizar auditorías sobre las diferentes empresas respecto a temas fiscales y temas de seguridad social, de tal suerte que si pasa cierta cantidad de tiempo y la autoridad no llegó a revisarte o a auditarte cómo estaba el tema de la seguridad social o temas de impuestos, y pasados esos años, en cada caso va a ser distinto. De repente pueden ser 5 años en algún tema, en otro tema pueden ser distintos los años. Vamos a fijar un tema hipotético: 5 años. No me llegaron a revisar, pasaron los 5 años y llega la autoridad y te quiere auditar. Tú lo que vas a pedir es precisamente la prescripción, porque más allá de que pudiste haber tenido irregularidades, como la autoridad no llegó en ese lapso que le dan, entonces simplemente esos años que ya pasaron ya no te los pueden revisar. Te podrán revisar los años que estén dentro de los 5 años, pero hacia atrás de esos 5 años ya no, por un tema de prescripción. Ahora, la caducidad, que también es un tema de tiempos. Confundido en ocasiones con la prescripción, la caducidad es la pérdida de un derecho por falta de actividad dentro de un lapso que fija la ley para su ejercicio. Así, la caducidad opera tanto para el gobernado como para la administración. Bueno, el tema de la caducidad también es un tema del paso del tiempo. Vamos a pensar que estás en un proceso, aquí no especifica, pero pueden ser en diferentes tipos de materias. Obviamente todo temas administrativos, ¿no? Se inició un proceso, un procedimiento y tú dejaste de actuar. No te van a esperar el tiempo que tú quieras para que acciones, para que promuevas algo. Simplemente pasó un tiempo y el tiempo siempre va a estar estipulado en la ley. Por eso no podemos fijar un ejemplo con algo en específico. Van a variar los tiempos que te va a fijar la ley de caducidad en los diferentes trámites o procesos que se puedan tener en materia administrativa. Ya vamos a pensar que tú dejaste de promover. Iniciaste, pero luego dejaste de promover. La autoridad no te va a esperar toda la vida para que tú sigas promoviendo y puedas resolver entonces ellos algo. Si tú dejas de promover, entonces simplemente opera la caducidad y pues generalmente el que deja de promover va a dejar de perder derechos. O en su caso puede ser también la administración, ¿no? Y eso puede suceder, ¿no? Tú te haces se inició un procedimiento, te haces el que no te ven y te estás escondiendo y de repente la autoridad se le pasa o tiene casos más relevantes, más importantes y el tuyo no es tan visible, que se va quedando ahí de cierta forma en el olvido, y cuando intentan o se dan cuenta que un tema estaba pendiente e intentan recuperarlo, simplemente se opera la caducidad, es decir, ya la autoridad a lo que había iniciado ya no lo puede continuar porque dejó pasar el tiempo que la ley tiene que establecer, ¿no? A veces pueden ser 6 meses, 3 meses, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, estamos en presencia de la prescripción y la caducidad que por la falta o por el paso del tiempo y falta de acción en algunos casos,
la autoridad o el mismo gobernado va a perder derechos o va a adquirir algunos, ¿no? En estos casos, ¿no? El término y la condición. De manera excepcional, el acto administrativo puede estar sujeto a término o a condición para que surta sus efectos. En tal caso, el cambio radical superviniente en algún elemento del acto o la falta de realización del acontecimiento, condición, puede provocar la extinción anormal del acto cuyos efectos estaban supeditados a término o condición. Estimamos oportuno citar las nociones de término y condición. Las palabras plazo y término podemos afirmar que son equivalentes. Algunos autores hablan de plazo para referirse al convencional y de término para el legal o judicial. En cuanto al concepto de término, es el momento en que un acto jurídico debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos característicos. La condición es un acontecimiento, evento o hecho futuro y de realización incierta. Bueno, ¿cómo entender el tema del término y la condición? Retomando el ejemplo que les mencioné de la revocación administrativa, de la entrega de un proyecto productivo en materia agrícola, ganadera o pesquera, dentro de los procedimientos está el que te notifiquen. Es decir, la autoridad te va a notificar que has sido acreedor a un proyecto de X cantidad para echar a andar lo que tú solicitaste, ¿no? Bebederos, estanques acuícolas, etc. Pero va a haber también un término y condición para que este acto administrativo se pueda perfeccionar. ¿Cómo va a ser? Dentro de ese documento te van a decir que tienes tú 20 días para poder aceptar o rechazar el proyecto que la autoridad te está asignando, y que pasados esos 20 días, si tú no contestas por escrito que aceptas el proyecto, se tendrá por rechazado. Entonces, el término aquí y la condición van tomados de la mano. Para que este acto administrativo pueda llegar a surtir sus efectos, tiene que pasar primero que te notifiquen, pero no basta eso. Viene el tema de la condición, que tú lo aceptes, porque si tú lo rechazas, ese acto va para atrás y se tendrá que emitir un acto nuevo para alguien que quiera el proyecto. Entonces, condición en el caso que lo estoy planteando, que lo aceptes. ¿Cómo? Te dicen que sea por escrito, pero no cuando tú quieras. Te ponen un término. ¿Cuál? 20 días. Te notifiqué, tú en ese momento me puedes decir que sí lo aceptas o puedes esperar, pero tienes 20 días para por escrito. No tiene que ser en una computadora, una máquina, con tu puño y letra, acepto el proyecto aunque está entregando la Secretaría de Desarrollo Rural. Bueno, al final de cuentas te están poniendo una condición, la aceptación del proyecto por escrito, y te dan un término máximo de 20 días, y entonces sí, ya podemos decir que el acto está empezando a surtir sus efectos, y por lo tanto cuando termine el proyecto ya será extinto, ¿no? Pero repito, término y condición. Ahora pasamos a lo que es la renuncia de derechos. Mediante la renuncia de derechos, el particular desiste de los beneficios que contiene a su favor un acto administrativo. Tal desistimiento puede ser expreso o tácito, ya sea porque le hace saber su decisión al órgano administrativo o simplemente no ejerce el derecho que tiene. De esta forma, el acto administrativo no produce sus efectos y se extingue de una manera anormal. Bueno, de lo que yo les estaba comentando ahorita, de que es notificado y que el productor tiene que aceptar o rechazar. Si él rechaza, es decir, si acepta, perfecto, el acto continúa y se tiene que terminar el proyecto, pero es un acto válido que se va a extinguir precisamente en la elaboración del proyecto porque se acepta. Pero vamos a pensar que la persona a la que se le notifica dice, como comenté hace rato, no lo quiero ya, o falleció la persona que me iba a ayudar a trabajar en esto, o ya no tengo el ánimo, la razón que ustedes quieran, y él dice, no, ya no quiero el proyecto. Si él va a decir que no, como dice acá, puede ser expreso o tácito. Expreso, tiene que emitir un documento que se llama precisamente renuncia de derechos, en la que él va a renunciar al derecho de ese proyecto, porque ya había sido aprobado para él lo había solicitado, ya le había sido aprobado, entonces la autoridad necesita que él ahora lo rechace, porque ese dinero tiene que trabajarse en beneficio del país. Entonces se le pide que si no lo va a querer, que en un escrito muy simple de igual manera diga que renuncia precisamente al derecho del proyecto que le había asignado, o como les dije, puede ser expreso o tácito. Tácito es de que no se menciona, pero que estás entendiendo que ya no lo quiere. Cuando habíamos hablado de los 20 días, pasados los 20 días, si tú no nos aceptas el proyecto, entendemos que lo estás rechazando.
Y ustedes dirán, bueno, eso casi no pasa en este país. No, créanme, pasa y pasa bastante. Siempre habrán personas que deciden, aunque sean beneficiadas con un proyecto, después decir que ya no lo quieren o que ya no lo pueden trabajar por diferentes situaciones. Entonces se tiene que dar una renuncia de derechos expresa, es decir, cuando lo escriben dentro de ese término de 20 días, o en su caso, simplemente dejando pasar los 20 días, no contestando, diciendo que lo aceptan, y la autoridad lo tendrá por rechazado en este caso. Entonces, esa es la renuncia de derechos. Ahora, el tema de las irregularidades e ineficacias del acto administrativo. Habíamos hablado que el acto administrativo es perfecto cuando cumple con todos los requisitos constitucionales y va a ser irregular cuando alguno de sus elementos estén viciados o no estén, simple y sencillamente. Entonces, en el punto 39.12 y hasta el punto 39.20 nos van a estar hablando de los diferentes mecanismos o formas en los que puede estar viciado precisamente el acto administrativo. Este tema será más visto en el segundo curso de Derecho Administrativo, en la parte procedimental. Yo solamente quiero que entendamos esto, que el acto administrativo, cuando esté viciado en uno de sus elementos o requisitos constitucionales, estamos en presencia de un acto irregular y por lo tanto, derivado de esa irregularidad, el acto puede ser nulificado, puede ser anulificado o puede ser inexistente. Es decir, vamos a caer en cosas exageradas, ¿no? Me estás otorgando una concesión de autotransporte y tú eres el secretario de Educación Pública. Bueno, ahí la autoridad no es la competente, por lo tanto ese acto debe ser nulificado, ¿no? Bueno, si estamos en presencia de que, repito, dentro de lo exagerado, me estás dando la concesión de aguas internacionales, pues el Estado no puede concesionarte aguas internacionales, puede concesionarte aguas nacionales, no internacionales. Es decir, el objeto no es lícito en este caso, no es posible. Está mal motivado o mal fundado, cité artículos que eran incorrectos, bueno, entonces es irregular, o simplemente no coloqué los artículos, no coloqué las leyes, no motivé bien, no expliqué bien por qué te puedo otorgar, negar, transferir derechos y obligaciones. Todos estos elementos, si están viciados, nos van a arrojar un acto irregular que puede ser, y eso ya viene la parte procedimental, ¿no? Puede ser nulo o anulado dependiendo de los tiempos en los que estemos, pero al final de cuentas quiero que entendamos que cuando estamos en presencia de un acto irregular, tiene que haber un mecanismo de impugnación para echarlo para atrás, ¿sale? Difícilmente la misma autoridad va a decir, aquí está el error y lo voy a cambiar cuando ya fue notificado, ¿no? Ya se lo dejarán a petición de parte. Ahora, en la página 214 nos va a hablar precisamente en la parte de hasta arriba, dice, usualmente se opta por comentar cada elemento, requisito y señalar qué consecuencia produce su ausencia o defecto. Este sistema es el que adoptamos. Inciso A, sujeto. Si el acto es emitido por un órgano incompetente, no debe producir efecto y resulta totalmente nulo o ineficaz. Lo que yo les decía, está emitiendo una concesión de autotransporte la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues tiene que ser nulo e ineficaz ese acto. La manifestación de la voluntad. Cuando haya extinguido algún vicio del consentimiento, el acto podrá ser convalidado. Si no ha habido voluntad alguna, no existirá el acto. Bueno, estaremos en presencia de que, no sé, algún funcionario fue obligado a firmar algún acto administrativo en beneficio de alguien, pero fue coaccionado para hacerlo, ¿no? Objeto, si no existe o es ilícito, habrá ineficacia total. Yo les comentaba, ¿no? El hecho de estar concesionando aguas internacionales, ¿no? Forma, la falta de forma invalida el acto, pero si esta es de carácter secundario, puede la autoridad restituir el procedimiento. Bueno, que tuviera problemas en cuanto a la parte de lo que debe llevar el escrito, ¿no? Motivo, la ausencia o indebida motivación pueden ser subsanadas si la ley lo permite. Lo que habíamos hablado, ¿no? Para hablar de el motivo, tiene que estar correctamente fundado. Es decir, voy a adecuar las leyes y los artículos de dichas leyes a efecto de darle sentido a lo que te voy a transferir, lo que te voy a otorgar o lo que te voy a negar como autoridad en base a derechos y obligaciones hacia el gobernado. Finalidad, si no se persigue el fin del interés general, ¿no? Y aquí estaríamos precisamente ya prácticamente en casos de corrupción, ¿no? Y el mérito, más difícil de probar que lo anterior, resulta la inconveniencia o la falta de oportunidad de un acto, cuando la autoridad no actúa en el momento preciso, que esto ya es muy difícil de explicarlo, ¿no? Bueno, de demostrarlo, mejor dicho.
Entonces, yo quiero que entendamos que el acto va a ser irregular cuando están viciados alguno o varios de sus elementos, requisitos constitucionales, y por lo tanto el acto debe declararse nulo o ineficaz, es decir, que no surta sus efectos, que quede nulificado, que se eche para atrás porque está viciado. Obviamente estamos en presencia de que tiene que hacerse ver, o sea, hacerlo notar por parte del gobernado. Y en el punto 39.20 viene precisamente quién lo tiene que hacer ver. Dice, autoridad que debe decretar la ineficacia y en su caso la anulación del acto. Vamos al tercer párrafo, dice, en el supuesto de actuar en virtud de una petición del particular, parece no haber problema en nuestro sistema jurídico para que se reconozca la irregularidad de ineficacia. La posibilidad de que el superior jerárquico o la propia autoridad emisora acuerden de oficio la ineficacia de un acto irregular resulta más discutible. La ineficacia o anulación solamente podrán ser correctas si no se afecta al gobernado en derechos adquiridos o en expectativas de estos, salvo cuando se trate de la nulidad de plano derecho. Bueno, ¿cómo entender esto? ¿Quién es el encargado de decir el acto es ineficaz y por lo tanto hay que anularlo, hay que echarlo para atrás? Dice aquí que lo lógico es que fuera la autoridad, pero es, lo que debería ser, mejor dicho, debería ser que sea la misma autoridad la que diga, ese acto está mal realizado, hay que echarlo para atrás. Pero si ya te lo notifiqué, lo que le corresponde precisamente es al gobernado, decir, ¿sabes qué? Este acto está mal porque está viciado este elemento constitucional o este otro, y por lo tanto tiene que echarse para atrás, tiene que nulificarse y tienes que emitir uno nuevo, y pues en beneficio mío. Pero si vas a afectar derechos adquiridos por parte del gobernado, entonces ya no operaría. Recuerden que hablamos del tema de la no retroactividad del acto administrativo. Entonces, repito, ¿quién es el encargado entonces o la autoridad de decretar la ineficacia, en su caso la anulación? Tiene que ser precisamente, como dice aquí, a solicitud del gobernado y que tenga que venir una autoridad a resolverlo. Pero la misma autoridad que lo emitió difícilmente va a ser quien tenga que detectarlo y cambiarlo sin que el gobernado lo esté solicitando, ¿no? Bueno, y ya en la última lección, en la siguiente lección, veremos el tema de la extinción por decisiones dictadas en recursos administrativos, que esto es algo bastante sencillo respecto a que tienen que haber procedimientos legales. Uno de ellos, el más famoso, el juicio de amparo, precisamente para extinguir un acto administrativo, pero obviamente aquí estamos en presencia de un tema de litis, ¿no? Ya hay una controversia que presenta el ciudadano respecto al actuar del gobierno. Eso lo veremos un poquito más a profundidad en la siguiente lección. Que tengan muy buen día.